Buenos días con todos, de parte del taller de preparaciones anatómicas, quienes habla, Imer Díaz Crespo, les va a hablar acerca de los fármacos antihipertensivos. Anteriormente, en dos videos, yo les hablé de algunos tipos de antihipertensivos, como los beta bloqueantes, diuréticos, entre otros. En este vamos a continuar hablándoles de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o también llamados IECA. Para reconocerlos nos vamos a basar en que estos fármacos tienen el sufijo prilo o pril, es decir que van a terminar obviamente en prilo o pril. Ejemplos de IECA tenemos al captopril y al enalapril. Como nos damos cuenta van a terminar en pril y de esta manera los identificamos fácilmente como IECA, como antihipertensivos. La hipertensión arterial se puede disminuir actuando ya sea sobre el gasto cardíaco o sobre la resistencia vascular periférica. En el caso de los IECA, estos fármacos van a disminuir la resistencia vascular periférica. Esto lo logran actuando sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que pasa es que los IECA bloquean a la enzima convertidora de angiotensina. Por ende, la angiotensina 1 no se va a transformar en angiotensina 2. Y como sabemos, la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, por lo que al ya no estar activo, ya no podrá realizar obviamente la vasoconstricción, por lo que la resistencia vascular periférica va a disminuir. Por otro lado, los IECA también van a aumentar los niveles de bradicinina. Este péptido va a aumentar la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas y óxido nítrico, los cuales inducen vasodilatación. Y como sabemos, cuando existe vasodilatación, va a disminuir la resistencia vascular periférica. En conclusión, los IECA van a disminuir la resistencia vascular periférica tanto por vasodilatación como por disminución de la vasoconstricción. También es importante conocer que los IECA son muy utilizados en pacientes con hipertensión arterial. Entre otras cosas, es porque no inducen de manera refleja aumento en la contractilidad ni en la frecuencia cardíaca. Ahora que ya vimos el mecanismo de acción de los IECA, se estarán preguntando, ¿cuáles son los IECA? Esta es una larga lista entre los que se incluye al benacepril, al captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, moxipril, ginapril y ramipril. Como nos damos cuenta, todos terminan en pril, así que identificarlos la verdad es muy sencillo. Entre toda esta larga lista que yo les mencioné, los más conocidos y utilizados son el captopril y el enalapril. En cuanto a la dosis de captopril, esta es de 25 a 75 miligramos por día, mientras que de enalapril es de 2.5 a 5 miligramos por día. Los IECA suelen venir todos en presentación oral, como podemos observar, y el único que viene en presentación intravenosa es el enalapril. Los IECA son considerados fármacos de primera línea en pacientes con hipertensión arterial. Además, adquieren una gran importancia si sumándole la hipertensión arterial, estos pacientes tienen una de las enfermedades que les voy a mencionar, es decir, que tengan hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, o diabetes, nefropatía crónica, riesgo de cardiopatía coronaria, infarto agudo de miocardio o que hayan tenido un accidente cerebrovascular. En el caso de la nefropatía crónica, los IECA son muy importantes ya que reducen la albuminuria, también estabilizan al riñón. Esto se debe a que van a disminuir las presiones intraglomerulares, por lo que la nefropatía crónica se lentifica. También los IECA son el tratamiento estándar posterior a un infarto agudo de miocardio y todas las enfermedades que ya les acabé de mencionar, por lo que son fármacos que hay que tener muy en cuenta. Ya para terminar con los IECA, no podemos olvidarnos de los efectos adversos de este tipo de fármacos. Entre estos tenemos la tos seca. Esta tos seca se da en el 10% de los pacientes que consumen IECA, y de ese 10%, la mayoría son mujeres. Se cree que esta tos seca es producida por un aumento en las cantidades de bradicinina y de sustancia P en el árbol pulmonar. A su vez, esta tos seca no va a desaparecer a menos que suspendamos las dosis de los IECA. Otro efecto adverso que pueden llegar a causar los IECA es el de hiperpotasemia. Esto se debe a que como ya no va a actuar la aldosterona, ya no se va a producir la excreción de potasio a través de la orina, por lo que obviamente las cantidades de potasio en la sangre van a aumentar. Otro efecto adverso de los IECA
es el dexantema cutáneo. Uno potencialmente peligroso es el angioedema, el cual también se cree que es producido por aumento en la cantidad de bradicinina. Otro efecto adverso es hipotensión y también la fiebre. A su vez, los IECA están contraindicados en las mujeres embarazadas, puesto que pueden producir malformaciones fetales. Ahora les hablaré de otro tipo de antihipertensivo. Estos son los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. También son llamados BRA o ARA2. En los libros la verdad suele salir más el nombre de BRA, mientras que los doctores suelen decir más ARA2. En cuanto a su nombre, los vamos a identificar fácilmente ya que tienen el sufijo sartán, es decir, van a terminar en sartán. Ejemplos de los ARA2 tenemos al losartán y al valsartán. Y ya viendo cómo terminan, es decir, terminan en sartán, los identificamos fácilmente como ARA2 y también obviamente como unos antihipertensivos. Los ARA2, al igual que los IECA, van a actuar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, solo que estos lo van a hacer de una manera más directa, ya que van a bloquear al receptor de angiotensina 2, por lo que obviamente la angiotensina 2 no podrá realizar sus funciones, es decir, no podrá activar a la aldosterona, por lo que va a disminuir la reabsorción de sodio y agua. También la angiotensina 2 no podrá ocasionar vasoconstricción, por lo que la resistencia vascular periférica va a disminuir. Por ambas acciones es que los ARA2 tienen su acción hipotensora. Por otro lado, los ARA2, a diferencia de los IECA, no van a tener nada que ver con la bradicinina. Y a pesar de todas estas diferencias entre los ARA2 y los IECA, sus efectos farmacológicos son muy similares. Ahora que ya sabemos cómo funcionan los BRA o ARA2, les diré cuáles son estos fármacos. Tenemos una larga lista entre los que se encuentran el medoxomilo de acilsartán, el candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, olmesartán, telmisartán y el valsartán. Como pueden observar, todos terminan en sartán. De los fármacos en la lista, el que es posiblemente más conocido es el losartán. Los ARA2 vienen en presentación oral y tienen la particularidad en que solo necesitan administrárselos una vez al día. El losartán, por ejemplo, tiene una dosis de 50 miligramos por día. La excepción a la regla es que es el valsartán, el cual se lo tiene que administrar 2 veces al día. Los ARA2 están indicados como fármacos de primera línea en pacientes con hipertensión arterial y adquieren una importancia mucho mayor si estos pacientes, además de hipertensión arterial, tienen insuficiencia cardíaca, nefropatía crónica o diabetes. Los ARA2 comparten los mismos efectos adversos que los IECA. Sin embargo, es más infrecuente que las personas que consumen ARA2 presenten estos efectos adversos. Es por eso que muchas veces en las personas que consumen IECA y presentan efectos adversos, se les deja de dar IECA para darles ARA2, ya que ahí ya no presentarían esos efectos. Los ARA2 están contraindicados en mujeres embarazadas, y además de que los ARA2 se consideran teratógenos. Otro detalle a mencionar es que no se da en conjunto ARA2 con IECA, ya que como son fármacos con efectos farmacológicos muy similares, y además que comparten los mismos efectos adversos, sería contraproducente darles en conjunto al paciente esos fármacos. Otro detalle a mencionar es que no se da en conjunto ARA2 con IECA, ya que como son fármacos con efectos farmacológicos muy similares, y además que comparten los mismos efectos adversos, sería contraproducente darles en conjunto al paciente esos fármacos. El último de los antihipertensivos que actúa sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el inhibidor de la renina. Este es un solo fármaco y es el alisquirén. El alisquirén va a actuar de manera más precoz sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona que los IECA y los ARA2, ya que se va al comienzo de todo e inhibe a la renina, por lo que obviamente el angiotensinógeno no se transformará en angiotensina 1 y no se seguirán llevando el resto de los procesos, por lo que la presión arterial va a disminuir. El alisquirén va a tener efectos farmacológicos muy similares a los IECA y los ARA2, e incluso la eficacia entre el alisquirén y los otros fármacos es muy similar, es muy buena,
pero la lisquiren no se lo utiliza hoy en día debido a que tiene varios efectos adversos. Por ejemplo, es considerado potencialmente teratógeno, daña la función renal, también produce hiperpotasemia, a grandes dosis causa diarrea, por lo que simplemente la lisquiren no se lo utiliza. Otros tipos de antihipertensivos muy utilizados son los bloqueadores de los canales de calcio. Para poder entender el funcionamiento de estos fármacos, debemos saber que en las células musculares de los vasos sanguíneos y del corazón encontramos canales de tipo L de calcio, los que obviamente ante la despolarización permiten la entrada de estos iones. Y ante la entrada del calcio se va a producir vasoconstricción. Cuando actúan los bloqueadores de los canales de calcio, van a inhibir a estos canales, por lo que obviamente los iones de calcio no van a ingresar y no van a producir vasoconstricción. Por lo tanto, se va a producir vasodilatación, ya que se van a relajar estas células musculares, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. Los bloqueadores de los canales de calcio se los dividen en tres categorías. La primera es en las difenilalquilaminas, entre las que encontramos al verapamilo. El verapamilo de hecho no se lo utiliza mucho en pacientes con hipertensión arterial, sino que su uso va más para otras enfermedades como angina, taquiarritmias supraventriculares, migraña en racimo, y no se lo utiliza mucho a pesar de eso, ya que tiene varios efectos colaterales. Algo que hay que saber sobre el verapamilo es que no es selectivo entre los canales de calcio que se encuentran en el corazón y los vasos sanguíneos. La otra categoría es las benzodiazepinas, entre el que encontramos el diltiazem. El diltiazem es más utilizado que el verapamilo, pero en las enfermedades que yo ya les hablé anteriormente, como angina, taquiarritmias, entre otras. Pero en hipertensión arterial no se lo utiliza tanto. Sin embargo, produce menos efectos colaterales que el verapamilo. Y por último, la categoría que sí nos importa, que son las dihidropiridinas. Entre las dihidropiridinas vamos a tener al nifedipino y al amlodipino. Las dihidropiridinas son más utilizadas en hipertensión arterial. De hecho, esto se debe a que son selectivas, ya que van a actuar más sobre los canales de calcio que se encuentran en el corazón que entre los canales de calcio que se encuentran en los vasos sanguíneos. Ahora tal vez se estén preguntando, ¿los bloqueadores de los canales de calcio me sirven o no me sirven para la hipertensión arterial? La respuesta es que sí. Los bloqueadores de los canales de calcio, específicamente las dihidropiridinas, como por ejemplo el nifedipino, el amlodipino, nicardipino, que por cierto los identificamos porque todos terminan en pino, son muy útiles y son considerados fármacos de primera línea para pacientes con hipertensión arterial. Sin embargo, su utilidad va más allá cuando estos pacientes, además de hipertensión arterial, tienen asma o también tienen diabetes, vasculopatía periférica o incluso angina. De hecho, todos los bloqueadores de los canales de calcio, no solo las dihidropiridinas, sirven para tratar la angina. Ya para terminar de hablar de los bloqueadores de los canales de calcio, no podemos olvidarnos de sus efectos adversos. Estos fármacos pueden ocasionar en los pacientes rubor, también estreñimiento. En el caso del estreñimiento, este es causado por el verapamilo. Y también el verapamilo puede ocasionar un bloqueo auriculoventricular en los pacientes. Los bloqueadores de los canales de calcio también pueden ocasionar vértigo, cefalea y fatiga. Estos tres efectos adversos son debido a una hipotensión que también puede ser causada por estos fármacos. En el caso de las dihidropiridinas, que son los que propiamente se utilizan para la hipertensión arterial, pueden ocasionar que el paciente tenga hiperplasia gingival y también edema periférico. Esos serían los efectos adversos de manera general con respecto a los bloqueadores de los canales de calcio, que como vimos, solo las dihidropiridinas tienen utilidad en cuanto a la hipertensión arterial. Al hablar de antihipertensivos, no podemos olvidarnos del esquema de tratamiento de la hipertensión arterial. Quiero recalcar que solo hablaré del esquema de tratamiento en pacientes que solo tienen hipertensión, no que tienen hipertensión arterial y alguna otra enfermedad añadida, porque aquí el fármaco de elección puede cambiar. En los pacientes que están en hipertensión en fase 1, generalmente se les da un solo fármaco.
El fármaco de elección aquí es un diurético tiacídico, por todo lo que se habló anteriormente. Sin embargo, también se les puede dar algún IECA, ARA2 o también un bloqueador de los canales de calcio. Por eso a estos fármacos también se los considera como de primera línea. Y luego de ahí vienen los beta bloqueantes en estos pacientes, los que tienen hipertensión en fase 1. Aunque también se considera en que solo se les tiene que dar un solo fármaco a los pacientes que tienen una presión arterial sistólica desde 140 hasta 150 milímetros de mercurio, no necesariamente que englobe toda la hipertensión en fase 1. En el caso de los pacientes que están en hipertensión en fase 2, es decir, a partir de 160 milímetros de mercurio en la presión sistólica, en estos ya será una terapia dual, es decir, 2 fármacos. Esto engloba un diurético tiacídico y cualquiera de los fármacos que les voy a mencionar, es decir, un diurético tiacídico más un IECA o un ARA2 o un bloqueador de los canales de calcio. Y asimismo, como última opción, podríamos decirlo, están los beta bloqueantes. Ya para terminar lo referente al esquema de tratamiento de la hipertensión arterial, hay que mencionar las posibles combinaciones que se le puede dar al paciente. En las líneas que son verdes se ven las combinaciones que son muy recomendadas y, como podemos observar, son las que ya mencioné antes, es decir, diurético tiacídico con un IECA, con un ARA2 o con un bloqueador de los canales de calcio. También se puede dar combinaciones entre los ARA2 y los bloqueadores de los canales de calcio, o también entre los bloqueadores de los canales de calcio y los IECA. Entre las que están en la línea verde, pero es como que segmentada, en estas es una combinación que puede servir, pero en casos muy específicos. Y esta es la combinación de diuréticos tiacídicos con los beta bloqueantes. Las combinaciones que están con líneas negras segmentadas son combinaciones no tan recomendadas, sin embargo en ocasiones muy pero muy específicas pueden llegar a ser útiles. Y la combinación que podemos ver en líneas rojas, que son las de los IECA y los ARA2, es una combinación no recomendada, ya que, como mencioné antes, los IECA y los ARA2 tienen un efecto muy similar. Ambos actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y también tienen incluso efectos adversos muy parecidos, por lo que sería una redundancia darlos a los IECA y los ARA2 al mismo tiempo. Ya para terminar todo lo referente a los antihipertensivos, quiero hablarles acerca de la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es una situación poco frecuente, pero en el que la vida del paciente está muy en riesgo. En la emergencia hipertensiva, la presión arterial sistólica va a estar por encima de 180 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial diastólica va a estar por encima de los 120 milímetros de mercurio. Además de este ascenso abrupto de la presión arterial, también la emergencia hipertensiva se caracteriza por evidencia de algún daño en un órgano blanco, como por ejemplo un accidente cerebrovascular o también infarto agudo de miocardio. La emergencia hipertensiva no debemos confundirla con la urgencia hipertensiva, ya que en la urgencia hipertensiva también hay este ascenso abrupto de la presión arterial. Sin embargo, no tiene daño en el órgano blanco. Si nos viene un paciente con una emergencia hipertensiva, el objetivo del tratamiento es disminuir la presión arterial de manera oportuna y también limitar el daño del órgano blanco. El tratamiento va a ser de manera parenteral por vía intravenosa y se utilizarán fármacos como los bloqueadores de los canales de calcio, como por ejemplo el nicardipino, también vasodilatadores como el nitroprusiato o la hidralazina. También se utilizarán antagonistas de los receptores adrenérgicos, ya sea el abetalol o el esmolol, y también agonistas de la dopamina, como por ejemplo el fenoldopam. Cualquiera de estos fármacos de manera intravenosa son utilizados en los casos de la emergencia hipertensiva. Sin embargo, su utilidad es para disminuir la presión arterial. Para tratar el daño del órgano blanco, ahí se utilizan otros fármacos que no voy a detallar. Eso ha sido todo con respecto a los antihipertensivos. Gracias por ver nuestros videos. No olvides darle like, suscribirte y picarle a la campanita para ver más contenidos del taller de preparaciones anatómicas. Recuerda, puedes seguirnos en nuestras redes sociales:
En Instagram nos encuentras como tpa.ug, en Facebook como Taller de Preparaciones Anatómicas, y también puedes visitar nuestro blog, el cual es www.tpaug.blogspot.com, en donde encontrarás más contenidos y libros que puedes descargar.